tema del día. Con mucho gusto estamos iniciando ya el tema del día, como todas las mañanas, diferentes temas que abordamos en nuestro espacio. Ahora saludamos con la presencia de la licenciada Raquel Andrango. Ella es directora del centro Fonema. Este centro se especializa en terapia del lenguaje y en psicopedagogía. Bueno, pues importante el tema para hoy. Raquel, gracias por acompañarnos. Empecemos haciendo una pequeña y concisa definición de qué es la terapia del lenguaje y la psicopedagogía. Por favor, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el terapia del lenguaje es una área considerada dentro de la salud, donde nosotros trabajamos dificultades en cuanto al lenguaje, a pronunciación, a expresión, a deglución y también a problemas de voz y audición. Y la psicopedagogía es una área dentro del campo de la educación, en donde se trabaja problemas tanto de lectura, de escritura, los niños que, por ejemplo, escriben y escriben al revés o no tienen una buena lectura. Entonces, son las dos áreas en las que nosotros trabajamos dentro de nuestro centro. Dicho esto, vale preguntar, ¿cuáles de estos problemas son los más recurrentes, los más permanentes, los que más se miran en nuestro medio? Son los problemas del lenguaje, considerado entre niños del año hasta los 5 años, 6 años, que vienen a nuestra consulta porque no pueden pronunciar ciertas letras, ciertas palabras. Entonces, para ello nosotros tenemos que realizarle una evaluación. Por ejemplo, ¿qué es lo que no pueden pronunciar? Lo más común y que la mayoría de las personas conocen problemas de la R, de la S, que no logran realizar una adecuada pronunciación. Y ahora también pues nosotros en nuestro centro estamos viendo más casos de autismo, en donde también tienen dificultades en cuanto al lenguaje. El autismo se ha incrementado, ¿no? Sí. Aparece ya más seguido. ¿Cuándo debemos preocuparnos? ¿Cuándo podemos pensar que mi niño puede tener problemas de lenguaje? En este caso, por ejemplo, si su niño está dentro del año, 2 años, y si no habla, ya aproximadamente hasta los 2 años debe de pronunciar unas 50 palabras, expresar frases de 2, como por ejemplo, mamá vamos, mamá ven, quiero comer. En 3, 4 años ya su lenguaje es más extenso, ya, es decir, que ya pronuncia más de unas 1000 palabras y está expresando oraciones ya largas como mamá, quiero ir al parque porque quiero ir a jugar. Y 5 años ya se asemeja al lenguaje de un adulto, es decir, que hasta los 5 años el lenguaje tiene que ser notablemente claro, inteligible por todas las personas, porque a veces se escucha muy a menudo esto de que espérate a los 5 años que ya va a hablar. Y si nos esperamos, vamos a tener ya dificultades posteriores, que en este caso son de lectura y escritura. Es decir, si hasta los 2 años no dice nada, alarma. ¿Y exacto. por qué a veces ocurre que no hablan hasta esa edad? Puede ser por factores genéticos, los problemas del lenguaje son hereditarios y también ¿Sí? por la falta de estimulación en la casa, falta de socialización. A veces son niños que solamente pasan en la casa al cuidado de adultos, entonces no tienen contacto con otros niños y eso es muy importante también la socialización, porque el lenguaje, la comunicación se adquiere a través de comunicarse con otras personas y si le limitamos en esta parte a los niños, pues también se van a limitar en hablar. ¿Cuáles son los problemas que son heredados, por ejemplo? Por ejemplo, lo más común son los retrasos del lenguaje. Cuando algún tío, primo, incluso los papás mismos de chiquitos se demoraron en hablar, se considera los retrasos del lenguaje, eso es lo más común. Y también la tartamudez, que también es un caso de ¿Es hereditario la tartamudez? Sí. Y cuando se habla, escuchan, pero no responden y ellos creen que ya respondieron. O sea, le pido algo y no me dice nada y después cuando se insiste dicen sí o no. ¿Qué puede ser eso? Por ejemplo, son dificultades ya a nivel comprensivo también, ¿no? A veces el lenguaje se lo considera o se lo conoce más como solo hablar, solo expresar, pero si mi niño no comprende, no va a poder expresar. Entonces, eso también es algo muy importante de que si nosotros le preguntamos, a ver, ¿dónde está la pelota? O pásame tal cosa, o abre la puerta, y si el niño no obedece estas órdenes, no lo hace, entonces ya es un problema también del lenguaje, no solamente expresivo, sino comprensivo. Y para no poder hablar y no poder comprender, incide la relación con papá, mamá, tomando en cuenta que hoy hay un gran número de madres solteras o cabezas de hogar donde no hay la figura paterna. ¿Esto afecta en el aprendizaje del niño?
Sí, en ciertas ocasiones sí afecta el desarrollo del lenguaje, sobre todo niños que no pasan mucho tiempo con los papás. Y ahí también aparecen los problemas conductuales. Son niños que son muy consentidos, son niños de que pueden trabajar bien y a nosotros nos ha pasado que vienen a nuestra consulta, trabajan bien con nosotros, entra el papá a terapia o entra la mamá a terapia y su conducta cambia notablemente. Todo esto, ¿por qué? Porque los papitos pues pasan mucho tiempo trabajando, entonces ya no tienen ese tiempo de calidad con el niño, de compartir, de jugar. Entonces lo único que hacen los papitos es facilitarles todos. Para que no llore, toma el teléfono. Para que no moleste, toma tal cosa, toma tal dulce. ¿Y en qué momento el niño se expresa? En ningún momento. Entonces el niño va a ver de que la única manera para llamar la atención a los papás es con su conducta. Entonces ahí vemos estos casos de berrinches que son muy común en las edades pequeñas. Entonces ya no necesitaríamos ahí un terapeuta de lenguaje, sino también un psicólogo. ¿Cuánto influye el hecho de que hay padres que lo miman demasiado al niño y por él mismo le hablan de una manera muy, vamos a decirlo, tierna, como muy aguaguado, como dice la gente, ¿no? Le hablan al niño con diminutivos, cositas así. ¿Eso también puede influenciar en que el niño no puede expresarse con su lenguaje normalmente? Sí, también influye mucho porque en sí todo lo estamos haciéndolo muy chiquito, muy pequeño. Exacto. Entonces el niño se siente más vulnerable al nosotros hablarle así de esa forma. Incluso hay niños que hemos visto casos de niños de 5, de 6 años que tienen un habla infantilizada, como nosotros lo consideramos a esa edad. Entonces, y son niños de que empiezan a hablar tan pequeñito como bebecitos y toda la parte del lenguaje pues no se le entiende. Entonces es muy importante hablarles claro, no hablarles en diminutivos todas hablarle las tal palabras. Como es. Exactamente. Estimada Raquel, si nos puede informar, ¿cómo afectaría el uso de la tecnología en el lenguaje de los niños, ¿no? Porque muchas veces, como usted lo señala, pues toma cualquier dispositivo para no establecer contacto con ellos. ¿Y cómo puede afectar esto en su lenguaje? Afecta en la manera de cómo el niño va a desarrollar el lenguaje, debido a que, como les hablaba antes, el lenguaje, para que se desarrolle el lenguaje necesitamos socialización con más personas. Y al tener contacto con las pantallas no está teniendo una socialización con personas, sino con una pantalla. La pantalla no le va a dar una retroalimentación, no le va a corregir su lenguaje. Hay niños que solamente se limitan a escuchar, a mirar, o hay otros que repiten, que empiezan a cantar, pero eso no le va a ayudar para su desarrollo comunicativo. Entonces, afecta mucho y sobre todo también en la parte conductual, porque hay niños que ya se acostumbran a pedir el teléfono y no quieren jugar con juguetes. Entonces, ahí también limitamos mucho la imaginación, la creatividad del niño al estar solamente en pantallas. A propósito de esto, hemos visto, por ejemplo, que varios chicos, jóvenes inclusive, van tomando otros temas, por ejemplo, en la comunicación, ¿no? A veces ven muchos videos, me invento, en el YouTube de España, de México, y van asociando también a su lenguaje otro tipo de palabras que no están dentro de nuestro léxico, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, hay niños pequeños que les gusta escuchar videos en otros idiomas, en inglés, en ruso, que les gusta escuchar. Entonces, en sí, no es malo aprender otro idioma. De hecho, el aprender otro idioma no retrasa el lenguaje. Antes se consideraba eso, de que no le enseñamos inglés, no le enseñamos otro idioma porque le va a confundir. No le confunde, más bien estimula el desarrollo cognitivo del lenguaje. Entonces, el aprender otro idioma no es una causa del lenguaje, más bien ayuda a desarrollarlo. Una pregunta que siempre me la he hecho, Raquel: ¿por qué los niños aprenden más rápido las malas palabras? ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación? Bueno, en sí, porque para ellos debe tener más carga significativa y sobre todo lo escuchan a menudo. Entonces, a los adultos. A los adultos. Ya. Nosotros sí, en nuestra consulta tenemos algunos niños que les hemos escuchado hablar malas palabras y los dicen claro. Entonces, ¿por qué lo hablan tan claro, los pronuncia bien? Porque, como le digo, lo escuchan más a menudo, a diario. Lo escuchan a diario y no solamente puede ser de mamá, sino lo escuchan del abuelito, que del hermano, y lo escuchan en todo momento, en todo contexto. Entonces, para ellos, toda la información que ellos reciben la van almacenando en su cabeza. Entonces, para ellos es común decir las palabras y por eso las dicen bien. Y con mayor razón, si mamá es mal hablada, eso aprende rápido el niño.
Ojo con eso. Entonces, vamos ahora. Terapia del lenguaje. ¿Cuáles son las terapias para mejorar el lenguaje a los problemas más cotidianos que se presentan en este orden? Bueno, primero tenemos que realizar una evaluación, ¿no? Entonces, dependiendo de la evaluación y de los resultados, pues ya se inicia una intervención que podría ser a nivel de lenguaje comprensivo y expresivo o solamente expresivo, es decir, aquellos niños que tienen problemas articulatorios, o la terapia en este caso para personas con autismo o de tartamudez, o también, como le digo, tenemos la terapia de deglución para aquellos niños, jóvenes y adultos que tienen problemas para tragar. ¿La tartamudez puede ser curada? No, la tartamudez es una condición de vida al igual que el autismo. Antes se buscaba con la terapia como en quitar la tartamudez, pero ahora lo que se busca con la terapia es disminuir las conductas de tartamudez, aceptar un diagnóstico y que de esa manera la persona pueda hablar cómodamente. No se busca una fluidez total, sino más bien que se busca una comodidad en el habla. Podemos definir un poco el tema de los niños con frenillo, que les impide hablar claramente. ¿En qué consiste y qué se puede hacer? Bueno, para saber si el niño tiene frenillo, nosotros lo que hacemos en una evaluación es le decimos al niño que saque la lengua, y al momento que el niño saca la lengua, nosotros observamos en la puntita de la lengua que se le divide, es como que fuera como que estuviera en forma de corazón, nosotros lo llamamos así. O a veces le decimos que suba la lengua y hay niños que no logran subirla totalmente la lengua y hacen compensación con su mandíbula o la muerden la lengua. Entonces, al observar que hay un frenillo, depende mucho del caso, de la edad también, en donde nosotros lo mandamos a cortar o no. O nos esperamos primero en terapia para ver cómo desarrolla el lenguaje, y si desarrolla de forma normal o nos está yendo bien en terapia, pues no mandamos a cortar, pero todo depende del caso. ¿Qué porcentaje hay de niños con frenillo? ¿Ha disminuido o aumentado? Le podría decir como en porcentaje, no tengo un porcentaje, pero de todos los niños que van a nuestra consulta, le puedo decir que de cada 10 niños, unos 3 niños tienen frenillo. El tema de la recuperación de estos chicos que tienen frenillo, ya sea que se los corte o no se los corte, ¿qué efectividad tendría en un porcentaje? Como le digo, bueno, depende mucho del caso, ¿no? Hay casos de que el frenillo sí está bastante comprometido, es decir, que el niño ni siquiera logra sacar la lengua, no logra elevarla y su lenguaje no se le entiende nada, entonces ahí sí mandamos a cortar. Pero hay casos en que tiene su frenillo, le entendemos el lenguaje, tiene ciertas dificultades en algunos fonemas, empezamos a trabajar y vemos que no es necesario cortarle, entonces no lo mandamos a cortar. ¿Qué tipo de ejercicios ayudan a mejorar el lenguaje? ¿Cantar, tararear o ejercicios especiales? Cantar ayuda mucho porque tiene melodía, tiene entonación y sobre todo son secuencias que los niños se van aprendiendo de memoria, entonces eso ayuda mucho también para el desarrollo del lenguaje. Cuentos también, si los papitos les leen cuentos, no solamente leerles, sino describir, contarle qué es lo que hay en una imagen y darle la oportunidad al niño también para que pueda contar, eso ayuda mucho también para que logre el niño desarrollar su lenguaje, jugar con ellos, sentarse a jugar con ellos, con Legos, con por ejemplo el juego del doctor, el juego de la cocinita. Eso ayuda mucho a crear vínculos entre los niños y los padres y sobre todo pues ahí están trabajando el lenguaje. Entonces también influye mucho el juego con la familia. El tema de los trabalenguas, por ejemplo, ¿no? A veces parece que ya están en extinción los trabalenguas. Esto es importante para este lenguaje también, para para que puedan ellos también ir socializando y sobre todo pues mejorando su dicción. Sí, también ayuda mucho. Trabajamos de hecho con trabalenguas en los niños un poquito más grandes y como ya le vemos de que ya tiene también su lenguaje más estructurado, logra también memorizar también una frase o un párrafo, entonces trabajamos mucho también con trabalenguas. ¿Tiene algún trabalenguas? Eso quería. Ahorita, por ejemplo, el que conocíamos, no R con R cigarro, R con R carril, rápido corren los carros hacia el ferrocarril. Por ejemplo, yo les sé mandar uno a los niños que dice: el perrito de Rita me irrita, dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Ese les suelo mandar a los niños a que aprendan. El perrito de Rita me irrita, dile a Rita que cambie el perrito. Por una perrita. Por una perrita. Qué lindo. Eso ayuda para que suelte la lengüita y pueda pronunciar mejor.
Ujú, sí, y sobre todo también trabajamos memoria, porque parece fácil aprenderse un trabalenguas, pero hacerle aprender a un niño es difícil porque tiene que memorizarse todo. A veces nosotros le mandamos la trabalenguas y solo se aprenden partes, o lo cambian por una palabra y otra. Entonces ahí nos toca también trabajar esta parte de memoria y atención. Estamos conversando con la licenciada Raquel Andrango, directora del Centro Fonemas de Terapia de Lenguaje y Psicopedagogía. Si usted tiene una pregunta, usted que está escuchando el programa, mamita, chicas, chicos, no duden en llamarnos, hagan la pregunta, aprovechen que la profesional nos está acompañando. Pueden marcar el 2601-901, el 098-388-0120 o también el 099-7312-998. Coparticipen en el tema de hoy. Y bueno, nosotros le comentamos que podemos cuidar nuestra salud dental con servicios de calidad en Centro Odontológico JJ Smile, extracciones, prótesis, profilaxis, endodoncia, blanqueamientos y urgencias odontológicas. Estamos en la avenida Víctor Manuel Guzmán y Bolivia frente al Hospital de IES. Agenda tu cita al 096-262-6615. Y si va a construir, construya bien con Hormigones Punto Azul, elaborado con materiales de calidad y garantía de por vida. Entrega inmediata en el sitio de la construcción. Pedidos al 2651-268. Avancemos en este diálogo y detengámonos momentáneamente con el tema de los niños con autismo. ¿Cómo papito, mamita puede darse cuenta que su niño está o presenta el problema del autismo? ¿Cómo identificar? Bueno, ya a partir del año de edad nosotros ya nos podemos dar cuenta que algo está pasando en mi hijo. Por ejemplo, es muy típico que los niños no nos miren a los ojos, el que no nos hagan caso al nombre, que muchas veces pensamos de que a lo mejor está sordo, que no me escucha. Un ratito, Raquel, le interrumpo, hay una llamada. Vamos a ver, es una pregunta. Hola, buenos días. Buen día, doctor. Una preguntita para la doctorita. ¿Qué pasa cuando un niño tiene 2 años y 3 meses y casi habla unas 5 palabras nomás, pero entiende todo? Por ejemplo, si le decimos pase tal cosa, o sea, todo entiende, pero lo pasa en silencio, o sea, no pronuncia palabras más de las que le digo. Quería eso, por favor, que me ayude. Gracias. Sí, atendamos esta pregunta primero, Raquel. Listo, a ver, 2 años, 5 meses, me dice que comprende bien, por ahí vamos bien, hay una comprensión del lenguaje, pero en la parte expresiva, que dice que expresa solamente 5 palabras, ahí tenemos ya un desfase del lenguaje. A esta edad ya tiene que expresar más de 50 palabras y ya formular oraciones, como les había comentado. Entonces, ahorita con el niño lo que tenemos que hacer es una evaluación de terapia del lenguaje, para que le puedan evaluar detenidamente el lenguaje tanto comprensivo como expresivo y que de esa manera pues se pueda realizar una intervención. Lo que le recomendaría a la mamita es que cualquier cosa que le pase, que le diga, a ver, dime, toma mamá, o solamente que le diga la palabra toma. Entonces, de esa manera también insistirle un poquito al niño para que pueda hablar. Al principio no lo va a hacer inmediato. La terapia del lenguaje es de paciencia y constancia diaria. Entonces, le recomendaría una evaluación. Volvamos al tema del autismo. Entonces, el niño no mira a los ojos mientras mamá le habla. Puede ser un síntoma. Sí, el no escuchar el nombre cuando le dicen, ¿no? Como le decía, nosotros creemos que a lo mejor tenga algún problema auditivo, pero no es así. Juegan de una manera inusual. Hay niños que, por ejemplo, se centran mucho en las ruedas de los carros o empiezan a alinear los juguetes en filita, y si le mueven algunos se enoja, se molesta. Empiezan a tener movimientos de aleteo de manos, o les gusta mucho dar la vuelta, mucho estar en movimiento, saltando, ¿sí? Entonces, son conductas típicas porque cada niño autista es diferente. Hay niños autistas que, en cambio, estas conductas que yo les digo, pues no las presentan, pero tienen otras conductas, como por ejemplo no entender chistes, no entender refranes, no entender el doble sentido. Tal vez las conductas comunicativas y sociales les cuesta un poco más, es decir, entablar una conversación. A veces en una conversación solamente se centran en sus temas de interés y no les interesa lo que la otra persona le está comunicando. Entonces, pueden ser también niños que normalmente les vemos bien, que está hablando, que está comunicándose, porque una de las características muy común dentro del autismo es que no habla. Pero hay niños con autistas que sí hablan, entonces son diferentes en cada caso. ¿Y esa situación mejora con
terapia? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de mejoría? Sí, el 100% si los papás nos ayudan. Aquí, ¿Cómo pueden ayudar ellos? Primero se tienen que involucrar dentro del proceso terapéutico. Es decir, nosotros trabajamos con el niño 1 hora. Nosotros dentro de esa hora trabajamos o bien toda la hora o bien una media hora. Y sobre todo nosotros dentro de terapia damos guías, pautas de cómo deben de trabajar el lenguaje en la casa. Entonces eso tienen que replicar los papás, porque los papás pasan el mayor tiempo con los hijos. Entonces nosotros, ¿qué pasamos? 1 hora en la semana, 2 horas en la semana. Es poco el tiempo para lo que nosotros, para lo que los papás pasan con ellos. Entonces, hay mejoría al 100% siempre y cuando los papás se comprometen. Cuando no hay compromiso, no vamos a ver resultados. Y este tema del autismo no mejora con el pasar los años, cuando el niño va haciéndose adolescente, ¿desaparece o eso se mantiene? El autismo es una condición, entonces es una condición de vida, es decir, nace con autismo y muere con autismo. No desaparece el autismo va a ser parte de su vida. Simplemente como familia tienen que aceptar un diagnóstico. El diagnóstico no es una limitación, más bien es una guía de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y sobre todo, pues aceptar un diagnóstico y hacer todo lo posible para que el niño tenga una mejor calidad de vida. ¿Será por eso que algunas amigas no contestan los mensajes del WhatsApp? Son autistas, no les interesa, no responden a tiempo. A propósito de estas dificultades en el aprendizaje, en la lectura, existe este tema de la dislexia que nos pueda dar a conocer también, sí. ¿Qué lo proporciona y cómo se puede solucionar? Bueno, ahí sería el caso de psicopedagogía. Yo soy terapeuta del lenguaje, entonces de psicopedagogía tengo poco conocimiento, pero en lo que le puedo decir dentro de la dislexia, que es una dificultad dentro de la lectura y la escritura también, en donde los niños no logran identificar bien las letras para poder leer o escriben al revés también. Entonces, de igual manera, para poder saber si el niño tiene un diagnóstico de dislexia, tendríamos que realizarle una evaluación. La dislexia es que confunden la D con la B, me parece, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, y hay varios casos también dentro de la dislexia o características, que en este caso la psicopedagoga, que es la especialista en esa área, es la profesional que le podría ayudar. Pero esto tiene solución. La dislexia. Sí, de igual manera como todos los casos tanto de lenguaje, de problemas psicopedagógicos, conductuales, también todo tiene una solución en esta vida siempre y cuando nosotros, como la familia, se comprometa en ayudar. Porque a veces solamente nos encargan a nosotros como terapeuta y usted haga su trabajo, pero se olvida del refuerzo en la casa. Entonces eso también es muy importante y muy vital para el avance de los niños. Quiero detenerme un momento en algo que usted ya mencionó. Dice que los niños que pasan solos sin sus padres a veces son muy callados. Claro, en la condición económica que estamos actualmente en el país, a veces trabaja papá y mamá, o mamá por trabajo no pasa en casa. En estos casos, a estos niños se recomienda al menos que el fin de semana se los lleve a un parque, se integre con otros niños. Sí, exactamente. A veces incluso les decimos, no importa en la hora que llegue, si su niño está despierto, no es necesario como coger, ven, siéntate, vas a trabajar conmigo, vas a jugar conmigo, no. Sino en el día a día, por ejemplo, a la hora de acostarse a dormir, mientras le estoy poniendo una pijama, hablarle, conversarle, y mira, ¿qué nos vamos a poner? El pantalón, y ahora ¿qué nos vamos a poner? La camisa. ¿Y dónde vamos a dormir? En la cama. Y cuando al momento de acostarle en la cama, leerle un cuento. Entonces, no necesariamente necesitamos horas pasar con los niños o dejar de trabajar para pasar con el niño. Lo que cuenta es el tiempo, la calidad, más que el tiempo. Entonces, no es necesario, como le digo, también mejores juguetes o un montón de juguetes o las mejores aplicaciones en el teléfono para que hable, sino más bien la calidad que le dan los padres a sus hijos. Estos niños que pasan solos, ¿es recomendable dejarles el televisor encendido? No, es recomendable mejor darles juguetes en los que ellos puedan jugar, crear cosas como por ejemplo con Legos, y de esa manera desarrolla su imaginación, su pensamiento, y ahí ellos pues van construyendo cosas, se van inventando historias y de esa manera van desarrollando el pensamiento, porque la televisión no le ayuda en nada, más bien le retrasa el lenguaje, el aprendizaje del niño. Y de pronto es recomendable también a las mascotitas para estos niños de pronto que pasan solos y poder mejorar su lenguaje porque tendrían con quién conversar, ¿no?
Sí, siempre y cuando que los niños sean grandes, porque a veces una mascota con un niño de 1 o 2 años, pues no tienen mucho cuidado, les pueden lastimar a las mascotas si son pequeñas. Entonces lo recomendable es ya que el niño esté más grande, tal vez unos 5, unos 6 años, en donde el niño tenga hasta responsabilidades, como a ver, tú te vas a encargar de la mañana a la hora que te levantas, darle de comer al perro, limpiarle el plato de comida o ponerle agua. Entonces ya necesita más responsabilidad el niño. Entonces se le recomendaría en una edad ya un poquito más grande. Muy bien. Y ahora entonces, con esta experiencia que ha demostrado nuestra invitada, ¿están preparando un vacacional? ¿En qué consiste? Hagámosle la invitación a las mamitas. Bueno, nosotros estamos ofertando el vacacional que empieza desde la próxima semana, el lunes 29 de julio hasta el 23 de agosto. Son 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes de 9 a 12, en donde está a cargo en este caso de mi persona como terapeuta de lenguaje y 2 psicopedagogas y también un profesor de música, en donde nosotros trabajamos diferentes actividades como actividades sociales, habilidades prelectoras, lectura, escritura, lenguaje, estimulación musical, y también pues en este mes tendremos actividades o salidas recreacionales fuera también del centro. ¿Niños de qué edad pueden inscribirse? Niños desde los 3 hasta los 10 años de edad. Ya, ¿algún teléfono, alguna dirección? Ya, nuestro centro está ubicado en la parte detrás del Colegio 17 de Julio, en la calle Otavalo y 13 de Abril. Y para inscripciones nos pueden contactar al 098-439-6698. De igual manera, 098-439-6698. De igual manera nos pueden contactar en nuestras redes sociales como fonema.es. ¿Cuánto dura este vacacional? Dura 4 semanas, son 12 días. ¿El horario? El horario desde las 9 hasta las 12 del día, les incluye ya el lunch y también los materiales, es decir, solamente tienen que llevarle a su niño al vacacional y nosotros pues nos encargamos del resto. ¿Hasta cuándo pueden inscribirse? Hasta el día viernes, hasta este día viernes se pueden realizar las inscripciones, ya sea que nos contacten por nuestro WhatsApp o asistir en nuestras instalaciones. Qué bien, no sé, ¿falta algo que agregar, Raquel, con todo gusto? Bueno, pues les recomendaría a los papitos que en este mes de vacaciones pues pongan a sus niños a un vacacional, que no se queden en casa viendo televisión o jugando con los teléfonos o con la tablet. Más bien ayudan que los niños pues salgan de su casa y pues vayan a aprender en diferente tipo de actividades, deportes, aprendizaje, en donde ellos puedan aprender y desarrollarse todos los días, y que de esa manera también no pierdan el hábito de en las mañanas hacer algo como iban a las escuelas, pues ahora ya pasan en la casa, entonces a veces pierden ese hábito de levantarse, de pasar a veces solo durmiendo todo el día, entonces eso les recomendaría mucho. Muy bien, agradecemos la presencia de Raquel Andrango del Centro de Terapia de Lenguaje Fonema. Nos ha acompañado hoy con estas indicaciones tan interesantes, así que aprovechen ese vacacional para que los niños se formen mucho mejor. Gracias, Raquel, muy amable. Cerramos el tema del día, vamos a una pausa y volvemos con ustedes. El tema del día. Noticias y acontecimientos que están a flor de piel y que requieren de su punto de vista. Inicio del espacio publicitario. ¿Te gustan las buenas ofertas? Doménica y Camila. Ven a la nueva temporada de confecciones Doménica y Camila.